Muy buenos días, que el Señor bendiga sus vidas, les saludo en el amor del Señor. Sean ustedes bendecidos. El día de hoy vamos a transmitir otro devocional. Ese devocional está en 2 de Corintios. Vamos a ver este pasaje de la palabra del Señor, 2 de Corintios 12:9. Es el devocional que vamos a compartir hoy. Vamos a hablar de palabras que edifican nuestra vida, palabras que nos van a llevar a vivir una vida en victoria, una vida victoriosa día a día aquí en la tierra, obviamente, en medio de cualquier circunstancia. Bueno, vamos a entrar de lleno a este devocional. Sean bienvenidos todos los que puedan participar. Siempre vamos a tratar de, si Dios nos permite, ¿verdad?, compartir una palabra, un texto, ¿verdad?, que nos hable de aliento, ¿verdad?, que nos edifique, una promesa del Señor, ¿verdad?, que nos saque adelante. Y vamos a tratar, ¿verdad?, de compartir esa palabra con ustedes, obviamente para que nosotros, ¿verdad?, descubramos las llaves necesarias para que podamos tener acceso a esa bendición. Cada versículo es una promesa que el Señor, ¿verdad?, tiene para nuestra vida, que Él ya ha pagado a precio de sangre, pero muchas veces nosotros, por desconocer, ¿verdad?, o por no estudiar, por no interesarnos en el crecimiento y en el conocimiento de la palabra del Señor, pues no nos llega esa bendición a nuestra vida. Dios bendiga a nuestro hermano Oscar. Dice: hola, bendiciones iglesia, saludos desde Argentina. Dios bendiga su vida, amado hermano, con su familia y toda la congregación, si asiste a alguna iglesia. Bueno, vamos a entrar de lleno al devocional porque vamos a tratar de hacerlo corto. Lo primero que vamos a entender en este texto, 2 de Corintios 12:9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, no vamos a entrar en detalles qué es lo que hablaba el apóstol Pablo sobre este problema que tenía, pero debido a ese problema surgió esta revelación que el Señor le dio: bástate mi gracia. Así es, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En cuál debilidad? De Dios, no, en la debilidad del ser humano, precisamente. Dios, lo más débil de Dios es lo más, lo más, ¿verdad?, débil del Señor puede acabar con cualquier, ¿verdad?, ser humano. Es decir, el Señor es suficiente y es todopoderoso. Bueno, no vamos a entrar en detalles de a qué se refería su enfermedad o lo que tenía, pero lo primero que vamos a entender para aplicarlo a nuestras vidas, ¿sí?, porque no es investigar qué es lo que le pasaba al apóstol Pablo, sino cómo solucionar nuestros problemas día a día. Entonces, lo primero que debemos entender es que las cosas del mundo, ¿verdad?, las circunstancias por las que pasa medio mundo, ¿verdad?, o todo el mundo, y que atravesamos, no es igual, ¿verdad? No es igual lo que nos sucede a nosotros como cristianos, lo que atravesamos, que lo que pasa el mundo, o sea, lo que vive el mundo, ¿verdad? Ya sea nosotros, ¿verdad?, lo que vivimos en la vida cristiana, en el día a día, los sufrimientos, padecimientos, incluso escasez o alguna enfermedad o cualquier circunstancia de quizás que usted esté pasando de salud, falta de dinero, falta de comida, qué sé yo, póngale el problema que usted tenga, póngalo ahí, escríbalo, ¿verdad? Y mire, a pesar de lo que estemos pasando, no es lo mismo lo que, ¿verdad?, de la misma manera que lo que pasa al mundo, que lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo ve las cosas de diferente manera. No podemos nosotros verlo a la misma luz de las cosas que nos pasan a lo que ve el mundo, ¿verdad? Es decir, porque el mundo puede ver que tengas algún problema y el mundo te va a decir es por eso o por tal cosa, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios, el cristiano, ¿verdad?, el siervo, la sierva, el que está sirviendo al Señor, ¿verdad?, el que tiene una relación estrecha con Dios, no se puede ver o razonar de la misma manera. Así es, todo lo que nos pasa a nosotros no es casualidad, todo tiene un propósito y vamos a decir, si lo escudriñamos, ¿verdad?, a lupa, al detalle, nos vamos a dar cuenta de que eso nos conduce a cosas más, ¿verdad?, más espirituales, a poder más, ¿verdad?, del Señor derramado en nuestra vida. Entonces, vamos a retomar el asunto. De ningún modo las circunstancias
de cada creyente se puede ver a la luz del ojo humano. El ser humano ve las cosas de un modo cuando, por ejemplo, tienes un problema, por ejemplo, te corren del trabajo, tienes un problema familiar, tienes falta de dinero. El mundo te va a dar un consejo humano ante los ojos del mundo, ¿verdad? Las ve de un modo, pero nosotros quizás en un tiempo lo veíamos igual de un modo. Hay gente, por ejemplo, que dice, te está pasando eso, te pasa lo otro. ¿Qué dice el mundo? Te hace falta una limpia, ¿verdad? O usa este talismán o ese amuleto de la suerte o consulta tu horóscopo, tanta cosa. A eso me refiero, que el mundo ve las cosas de un modo y nosotros, ¿verdad? No podemos ver las cosas, las circunstancias que nos pasan del mismo modo, sino tenemos que verlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos, por ejemplo, un ejemplo sería también de que, por ejemplo, para nosotros, o como el mismo apóstol Pablo, que él dice, si yo me pudiera gloriar, me podría gloriar de que yo soy judío, soy fariseo, he estudiado la ley y incluso adelanto a mucha gente más en mi época y en muchas cosas puedo yo gloriarme, pero todo lo que yo tenía de ganancia en el mundo, hoy para mí es pérdida en Cristo. Es decir, no podemos ver las cosas del mismo modo, ¿verdad? No hay punto de comparación de las cosas espirituales que las cosas materiales. Es decir, podríamos granjear todos los bienes, riquezas, por solo tener la salvación de Dios, ¿verdad? Y no hay punto de comparación en ello. Así es. Entonces, dice el verso 7, para que no me enaltezca, no me jacte de mí mismo, que, ¿verdad? Desde el versículo 7, de aquí en 2 de Corintios, ¿verdad? Que estamos leyendo, esta parte dice, para que no me jacte, para que no me enaltezca, para que no me sienta orgulloso, ¿sí? ¿A qué se refiere? Con que con mis propios recursos, con mi propia fuerza, puedo lograr tal y tal cosa. Es decir, por ejemplo, yo puedo solucionar una enfermedad yendo al doctor, yo puedo solucionar un problema económico yendo a pedir dinero prestado, puedo solucionar muchas cosas humanas, pero precisamente en ese problema, en esa dificultad, lo que nos está diciendo el Señor, dice, bástate mi gracia. Bástate de mi gracia. No quiere decir que nos sentemos a esperar la gracia del Señor y bueno, que Dios manda tu gracia. No, no se refiere a eso, sino que precisamente en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Tenemos el respaldo de la palabra del Señor, tenemos el respaldo de su poder, tenemos el respaldo de la autoridad del creyente para llamar las cosas que no son como si fuesen. Así es, no es para dar gritos de alarido, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, las circunstancias que estamos pasando, ¿sí? La estrechez, ¿sí? Que nos hace, por ejemplo, sobreabundar en súplicas, como decía el apóstol Pablo, las viudas, ¿verdad? Que están desamparados, los huérfanos, pues son abundantes en súplicas, pero cuando realmente tenemos todas las cosas que sobreabundan materialmente, la relación es cada vez desproporcional, podríamos decir. A mayor escasez, mayor oración, mayor, vamos a decir, intercesión tenemos con Dios, y a mayor riqueza, menos oración, menos servicio queremos proporcionar a la obra de Dios. Entonces, el hecho de que bástate mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, es decir, mi poder se perfecciona en la escasez, en la adversidad. Quiere decir que en esos momentos nosotros debemos sobreabundar aún más en oración o mantenernos en oración. No debemos de espantarnos por los momentos difíciles. Si llevamos una vida en comunión, en oración, en relación con el Señor Jesucristo, por eso hay que hacer la tarea desde antes, ¿sí? Estar orando, estar en comunión con el Señor, estar meditando en la palabra del Señor cuando todo está bien, cuando hay bonanza, para que cuando lleguen los momentos difíciles, pues reine la calma y reine el gozo y reine, verá, la paciencia y esperar la gracia del Señor, que se va a solucionar de manera, verá, de una manera poderosa, milagrosa. Aún teniendo recursos, hay que estar quietos. Aún teniendo los recursos para solucionar los problemas, hay que estarse quietos y preguntarle al Señor para decirle, esto es para que solucionemos de esta manera o de otra manera, porque el Señor ya se ha adelantado a la solución, así que no debemos de impacientarnos. Bástate mi gracia, así es, bástate mi gracia, ¿verdad? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, alguien podría,
presumir porque cuando está sufriendo le va bien o está contento. Claro que no, no se refiere a eso, sino que vamos, las circunstancias difíciles y adversas que vivimos debemos entender también a la luz de la Biblia y de manera espiritual. Por eso les digo, lo vemos nosotros siempre con otros ojos, no son eternas. Es decir, estamos en el polvo, estamos en el suelo, estamos caídos, tenemos problemas, tenemos aflicción. No es eterno eso, porque la palabra del Señor nos levanta. La misma Biblia dice que Él levanta del polvo, ¿verdad? Y al humilde lo levanta del muladar, lo levanta y lo hace sentar con los príncipes. No solo lo levanta y lo pone de pie y lo encamina y lo manda con las manos vacías, no. Lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, dice la palabra del Señor. Entonces, bástate mi gracia, o sea, su poder del Señor se perfecciona en medio de nuestras dificultades. No así al que tiene los medios y vamos los recursos a la mano. Eso no quiere decir que tampoco sean de Dios, sino que la estadística dice que mientras más recursos, más bienes poseamos, menos entrega tenemos al Señor, menos servicio, menos oración, menos, ¿verdad?, ayuda al Evangelio. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en los bienes que posee. Eso desde la Biblia usted lo puede leer. El joven rico se dio la vuelta y se fue. Así es, muchos que tenían riquezas abandonaron el Evangelio, le dieron la espalda. ¿Y quiénes eran los que lo apoyaron? Siempre los que apoyan el Evangelio ha sido la viuda, ha sido la mujer esta que derramó un perfume, ¿verdad?, que era prostituta, que no tenía trabajo, pero derramó un perfume carísimo, que era el costo de un salario de un año casi, ¿verdad?, a los pies del maestro. Entonces vamos a entender, no esperes a tener la salud, no esperes a tener la solución de tu problema, no esperes a tener las circunstancias adecuadas y correctas o los recursos en tu mano para hacer algo en la obra de Dios. Hazlo con lo que tienes, porque es ahí donde se perfecciona el poder de Dios, se manifiesta el poder del Señor, supliendo la parte que hace falta. La mayor y la gran parte, obviamente, que hace falta, el Señor siempre lo va a suplir, pero por eso nosotros tenemos que dar el primer paso. Dice, bástate mi gracia, o sea, recibir la gracia del Señor, estar con acción de gracias, estar, ¿verdad?, dispuesto y gozoso a hacer las cosas, aún no teniendo las cosas. Es como yo cuando quería predicar por las redes sociales, no tenía ni celular, no tenía ni internet, no tenía ni saldo, pero yo ya tenía las ganas. Y lo que hice fue empezar a prepararme, no esperar a tener las cosas para poder lograr hacerlo, sino que yo ya lo hacía aún sin celular, aún sin los medios, sin las cámaras, lo hacía y diciendo al Señor, un día lo voy a hacer ante la cámara, un día lo voy a hacer ante la radio, un día lo voy a hacer ante la tele. Y efectivamente llegaron esos días. Bueno, bástate mi gracia, dice la palabra del Señor, ¿verdad? La gracia del Señor es más que suficiente que cualquier apoyo, impulso de ser humano que te pudiera dar. Nunca pongas tu mirada en un pariente que te va a echar la mano. Nunca pongas tu mirada en algún jefe que te va a ayudar. No, que ya me dijeron que me van a ayudar, ya me dijeron que me van a apoyar. Nunca pongas tu mirada en eso, porque cuando lo pongas, de ese momento te estás apartando y separando de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, ¿verdad?, recibir la honra. Él merece todo honor, toda gloria ante nuestras vidas, ¿verdad?, porque estamos, ¿verdad?, nosotros dependiendo de Él. Entonces la insuficiencia y la carencia humana no es limitante para que el poder de Dios se manifieste. Nunca vayas a pensar, es que yo no tengo recursos, no tengo salud. Nunca pienses que la limitancia o limitante humana, ¿verdad?, la insuficiencia humana es, ¿verdad?, una limitante, es una manera de que no se manifiesta el poder de Dios. Es decir, que no tengas oportunidad. Al contrario, tienes mucho más oportunidad, porque de lo vil y lo menospreciado, de lo que quizás nadie dé un peso, de ahí el Señor se vale para avergonzar, dice, a los príncipes, a los gobernantes, a los sabios de este mundo, a los grandes de este mundo, los levanta, al humilde, al pobre, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, avergonzarlos. ¿Por qué? Porque de esa manera se manifiesta el poder de Dios a través del Evangelio. Vean al apóstol Pedro, una persona del vulgo, sin letras, siendo un gran apóstol, llevando el Evangelio. Entonces, bástate mi gracia significa que cuando atravesemos situaciones difíciles y adversas, quizás, ¿verdad?, sea imposible humanamente, ¿verdad?,
pero es ahí donde vemos cada vez el poder de Dios y nos hace más dependientes de Dios, dependientes de su fuerza, de su dirección, de su fortaleza y sobre todo de su poder. Y su poder ha sido revelado ya en su palabra, por medio de su palabra, por medio del Evangelio de Jesucristo. Y esa es la gracia que nosotros debemos de agarrar, aceptar, no esperar algo del cielo, porque ya bajó, Jesucristo ya bajó, ya vino a revelarse, y esa es su gracia revelada en nosotros, es decir, y en su palabra, la Biblia, ¿verdad? Que se ha manifestado el ser humano. Y aunque el hombre natural no cree, ¿verdad? No entiende que por medio de la palabra, por medio del Evangelio, vamos a salir adelante, y no solamente adelante en esta vida, sino que en el más allá, ¿verdad? La gente no lo cree, piensa que con sus recursos va a hacerla en la vida, pero déjeme decirle que los recursos quizás le podrán sacar de un momento o de otro momento, o de 3 momentos, de varios momentos, ¿verdad? En esta vida, pero jamás le podrá dar la eternidad en la gloria de Dios. Entonces, mantengámonos humildes, mantengámonos, ¿verdad? Con esa actitud correcta para poder esperar la gracia de Dios, aún teniendo los recursos. No vaya usted, no, que yo tengo que, no, al contrario, usted manténgase en la actitud humilde. Señor, te presento esta situación, te presento tu momento, y manifiesta tu poder, tu gracia y tu dirección. Así es, nunca dependa de los recursos que pudiera tener o no tener, o lo que le prometan. Nunca dependa de ellos, sino dependa en todo momento de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Nunca se avergüence de ello, porque ello le va a sacar adelante en cualquier momento. Bueno, que el Señor bendiga su vida. Con eso terminamos este devocional. Siempre dependa de Dios, de su palabra y del Evangelio. Que Dios le bendiga, y nos vemos en el próximo devocional. Si tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene quizás, ¿verdad?, alguna palabra que le queramos dar, ¿verdad?, de consejería que usted necesite, ¿verdad?, nos puede dejar ahí sus comentarios al calce. Que Dios le bendiga.